Bueno, muy buen día a cada uno de ustedes en este tiempo que han designado y que nos acompañan para continuar en este alimento espiritual, en este tiempo de meditación y reflexión, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas en medio de este ayuno. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes que ya se encuentran allí conectados, que nos están saludando. Y bueno, yo quiero presentarme. Mucho gusto, mi nombre es Laura Juliana Niño. Actualmente, junto con mi esposo Adrián Gutiérrez, nos encontramos en la ciudad de Bucaramanga. Estamos aquí con la iglesia Maná Bucaramanga. Así que también es un espacio y un buen lugar para invitarte. Si te encuentras en la ciudad de Bucaramanga y quieres visitarnos o ser parte de nuestra familia, son bienvenidos. Así que en este espacio y tiempo especial de ayuno, quiero invitarle a que ahí donde usted está, que ha dispuesto su tiempo y su espacio, podamos seguir invocando y hablando con Dios, aún para conocerle más, para buscar su presencia, para llenarnos de Él, para ser enseñados, guiados y aún fortalecidos a través de su palabra. Así que vamos juntos a iniciar este tiempo especial y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tu amor permanece para siempre, Señor. Porque tu cuidado y tu favor nunca nos han dejado. Tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido bueno. Tu amor nos sostiene, Señor. Y continuamos en esta tarde, en este tiempo de ayuno, Señor, alimentándonos de ti, siendo fortalecidos en tu verdad, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos lleva a conocerte más, Señor, pero nos santifica en tu verdad porque tú eres la verdad. Y aquí está nuestra vida y nuestro corazón dispuesto a conocer, a recibir, a ser enseñados, a ser guiados por ti, Espíritu Santo. Y queremos ser tan sensibles a tu voz, quizás a las situaciones, inclinaciones de nuestro corazón que no están bien y que no son correctas, Señor. Para esto es el ayuno, para estar libres, para proclamar tu bondad, Señor, y para poder saber y confiar que tú eres quien está en nosotros para traer mayor libertad, Señor. Colocamos en ti este tiempo y la vida de cada persona que nos escucha, que dispone este espacio para conocerte más, para inclinarse a ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Habla en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces yo quiero hacerles a ustedes en este tiempo 3 preguntas, querida familia. Y una de ellas es si alguna vez has sentido un amor tan profundo por alguien que te llevó a transgredir tus propios principios, incluso mentir, con tal de protegerle de un peligro eminente. ¿Alguna vez has tenido que actuar de esta manera? Quizás en tu trabajo o en tu hogar o en alguna situación. Y otra pregunta es, ¿alguna vez te has visto obligado a tomar decisiones importantes bajo la presión del miedo, sintiendo que se condicionaba tu libertad y tu juicio? Quizás podemos pensar y reflexionar en estas preguntas. O una más, quizás reconoces heridas no sanadas de tu pasado que hoy, sin darte cuenta, te llevan a responder con amargura en ciertas situaciones o hacia ciertas personas. Podemos preguntarnos esto delante de Dios, a ver si estas situaciones han venido o han estado en nuestra vida.
Así que teniendo en cuenta estas preguntas de reflexión, quiero hablarles de una mujer especial, de una mujer que fue una joven, pero más adelante fue una mujer mencionada en el primer libro y segundo libro de Samuel, con una trayectoria de vida condicionada. Una joven que amó, pero al transcurrir el tiempo hubo decisiones por sus autoridades que ella no le fue posible controlar. Y más adelante en la historia, esta mujer llamada Mical muestra lo que hay en su corazón por asuntos no resueltos. Pero hay algo muy especial en Mical y en esta primera parte hablemos de lo que significa su nombre. Su nombre significa ¿quién como Dios? Es una pregunta en hebreo. ¿Quién como Dios? Pues sabemos que como Él no hay nadie. Sucede que el significado del nombre Mical es una forma femenina del nombre Miqueas, que implica una identidad con propósito espiritual. Este es el significado de Mical. Pero, ¿quién era Mical? Ella era la hija menor del rey Saúl, criada en un contexto de privilegio, política y poder. Así que su historia también es un reflejo complejo entre la lucha interna de lealtades humanas y de llamados divinos. Esa es nuestra Mical. Así que yo quiero que usted y yo podamos ir a las escrituras. Y en las escrituras y a través de la vida de Mical vamos a poder explorar y ver cómo nos enseña acerca de la feminidad bíblica, pero también de la honra y el rol como esposa, pero también las consecuencias de desalinearnos del corazón de Dios. Así que vamos juntos a revisar esta historia y yo quiero que usted me acompañe al primer capítulo de Samuel. Y allí vamos a ver dónde inicia esta historia de Mical. Allí en Primera de Samuel, capítulo 17, cuando usted abre las escrituras, se va a encontrar con la grandiosa historia de David contra Goliat. David, el hijo de Isaí, el pastor de ovejas, el hijo menor, pero el que había sido ungido por Dios y designado y destinado para que fuera el rey de Israel. Así que David es enviado por su padre allí al campamento donde se encontraba el ejército en batalla. Y David, siendo un valiente que escucha a un filisteo, aunque fuera grande en su parecer, sí, pero con palabras que desafiaban y desafirmaban y traían temor al pueblo de Israel. Y David lo escucha y se arma de valor y pregunta y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a atemorizar al pueblo de Dios? Y aparte de eso, él hace una interesante pregunta para ir a nuestra querida Mical. Y en el versículo 25 del capítulo 17 de Primera de Samuel dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, o sea, Goliat. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y David se va así por otro lado y vuelve y hace la pregunta y le responden, esto es lo que dará el rey. Y ya más adelante en el versículo 30 dice que David apartándose de sus hermanos porque vinieron a regañarlo, dice que de igual manera el pueblo le dijo y le dio la misma respuesta, que esto le daría el rey al que enfrentara y derrotara a aquel filisteo. Y conocemos la historia, o los que no conocen la historia, que David salió vencedor, pero porque confió en el Rey de Reyes, en el que era el Dios del pueblo de Israel.
Así que si vamos un poco más adelante al primer libro de Samuel, ahora acompáñenme al capítulo 18 y vamos a ver qué sucede en la historia. Y en el capítulo 18, en el versículo 17, hay un acontecimiento. Y, y antes de esto, resulta que Saúl, debido a que el pueblo cuando fue a recibir la victoria, fue a recibir que ellos venían de la victoria de haber vencido a los filisteos, las mujeres salían con arpas y cantaban y danzaban. ¿Y qué sucedió? Que ellas cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y esto generó en el corazón de Saúl envidia y temor también, porque pensó, dijo, ahora harán a David rey. Pero recordemos que esto ya era un designio de Dios de que David sería el rey de Israel y Saúl había sido desechado de la presencia de Dios. Así que más adelante, Saúl, buscando cómo David perdiera su vida, pero sin él manchar sus manos como rey, vamos a ver aquí la historia en 1 de Samuel 18, versículo 17 en adelante. Y dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y que pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida? ¿O la de mi familia, de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y en el versículo 19 sucede algo. Dice, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Entonces, aquí vemos que aún David no se sentía como digno para recibir a aquella mujer. Sin embargo, Saúl, el rey Saúl, no cumplió con su promesa y no le da a su hija mayor, que era Merab. Pero en el 20 vemos aquí a Mical. Y dice en el versículo 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Ella amaba a David. Recordemos ese dato. Mical amaba a David. Y fue dicho esto a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces, aquí vemos el mismo acto de Mical. Se enamoró, lo vio, aquel muchacho valiente, aquel muchacho rubio, dice que era de mejillas sonrojadas, que era de muy buen parecer, y ella vio en él características especiales y dice que se enamoró, que lo amó. Y continuando con la historia, vemos algo interesante y es que acompáñenme en el versículo 21 para continuar con la historia. Dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. O sea que la intención del padre de Mical era que David fuera asesinado por manos de los filisteos mientras lo enviaban a la guerra. Y dice, para que la mano de los filisteos sea contra él. Y dijo pues Saúl a David, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren en bien. Lo cierto es que aquí en adelante en la historia, Saúl envía a esos siervos para que hablen a David y logren convencerlo de aceptar a su hija Mical como esposa. Pero aquí algo interesante. Hay un punto en el versículo 25 que nos habla de algo que hacían los hombres cuando querían obtener la hija de obtener la esposa. Y en el versículo 25 dice que Saúl dice, dígale así a David, el rey no desea la dote. Entonces, hablemos de esta dote. La dote es llamada el precio de la novia. La dote era un regalo, un pago hecho por el novio a la familia de la novia.
Esto hacía parte del proceso del matrimonio. Y este regalo simbolizaba el compromiso del novio de cuidar y proveer para su futura esposa, y asimismo era el reconocimiento de su valor. Pero aquí Saúl no pide una dote, sino pide otra cosa, porque tenía una motivación errónea y era terminar con la vida de David, aún por encima de que su hija lo amaba. Y dice que el rey no desea la dote en el versículo 25, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y más adelante vemos que David se levantó con su gente y resulta que no fueron solo 100 hombres filisteos que David quitó la vida, sino fueron 200 hombres, y fue y le llevó el prepucio de aquellos 200 hombres. Así que en el versículo 28, tú y yo vamos a ver de este mismo capítulo, dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl el enemigo de David todos los días. Pero más adelante en el versículo 27 dice: y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Entonces aquí vemos ya el inicio de esta historia como esposos, como este hombre va y pelea esa batalla y recibe a Mical como esposa. Y cuando vamos adelante en la historia, hay varios sucesos, y es que un espíritu atormentador venía y poseía a Saúl. De esta manera, él actuaba con enojo hacia David. Sin embargo, Saúl le dio una posición más alta a David a estar a cargo de hombres de guerra, y salían y volvían victoriosos. Y un día, no un día cualquiera, un día vamos juntos a ver en Primera de Samuel capítulo 19 qué sucede con David, pero qué sucede con Mical. Veamos a Mical cómo ella actúa. Veamos a Mical en otro escenario, aparte donde la muestra o donde la palabra y el autor nos muestra que Mical amaba a David, se había enamorado de él, y aún así no se negó, sino decidió ser su esposa, aunque la dote no era lo que normalmente se acostumbraba a dar por el amor o por obtener esa esposa. Y Mical está en un escenario donde ella ahora arriesgará aún su propia vida para cumplir el rol como esposa. No únicamente porque ella fuera esposa, sino que realmente Mical aquí revela su moral, valentía, sabiduría, lealtad, entrega, amor y compromiso por aquel hombre el cual era su esposo. Ahora, vemos algo en medio de este capítulo y vamos a ir juntos a Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 11 al 18. Entonces, usted me va a acompañar y ahí en la pantalla vamos a tener algunos versículos para que tú también puedas ir conmigo en medio de esta historia. Primera de Samuel 19, versículo 11 al 18 nos dice que Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Aquí ya David y Mical se encontraban viviendo juntos en una casa aparte. Y dice, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa.
Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Esta era la intención de Saúl, quitar la vida de David. Pero aquí su esposa se levanta para cuidar y proteger la vida de David. Y continuando con la historia, entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Y luego nos habla la palabra que David escapó y llegó donde se encontraba Samuel, el profeta Samuel. En este momento, Mical muestra un amor sincero como esposa. Incluso cuando su padre lo odiaba y no quería preservar su vida. Mical actúa como una esposa sabia que protege y provee amor, cuidado y protección a su esposo en un contexto patriarcal, porque amar a alguien que tu padre rechazaba o que el rey rechazaba era un acto mismo de valentía en este momento. Así que esta hermosa Mical se levanta en defensa activa de su esposo y es algo que podemos resaltar de ella. Esa defensa activa para cuidar de su esposo. Pero recordemos algo, este acto mismo de proteger la vida de David o de su esposo tiene una connotación no solo momentánea, sino también de la promesa que Dios había hecho y de la afirmación del reino, porque recordemos que de allí vendría también nuestro Mesías, quien vino a salvarnos, a limpiarnos y a justificarnos. Así que de esta misma manera Mical actúa con gran valentía. Y aparte de actuar con gran valentía, también actúa con sabiduría para proveer vida. Y esto es algo importante porque el rol como esposa que estaba desempeñando Mical incluye discernimiento espiritual y emocional. Y en Proverbios 14, versículo 1, la palabra nos habla acerca de que la mujer sabia edifica su casa, ¿cierto? Mas la necia trae destrucción y ella, amando a David, actúa con ese discernimiento para proveer vida. Sin embargo, hay una situación que quizás nos deja con preguntas o nos deja como con un pequeño sinsabor. Y entre ellas es las mentiras, ¿cierto? Sabemos que las mentiras no son correctas y no son aprobadas por Dios. Y aunque Mical mintió, lo hizo en una tensión moral. Y aparte de eso, la Biblia en este contexto nos deja ver o nos muestra nuestra humanidad. Nuestra humanidad cuando estamos bajo el temor, nuestra humanidad, cómo nos defendemos o cómo actuamos cuando estamos en peligro o cuando está en peligro alguien que nosotros amamos. No es correcta la mentira. Y aquí algo más que podemos ver es que aunque podemos resaltar unas grandes virtudes de valentía, de Mical, de sabiduría, de amor, de compasión por su esposo, aquí hay algo interesante y es que Mical no pidió la guía de Dios en medio de esto, sino que se encontraban en una situación difícil y compleja para proveer vida. Estaba entre la vida y la muerte. Sin embargo, podemos tomar de esto una aplicación importante y es que la mujer piadosa o la esposa piadosa busca preservar el propósito de Dios en la vida de su esposo
incluso cuando algo es difícil. Así que hay algo aquí que yo puedo preguntarles a ustedes, mujeres que se encuentran en este momento allí conectadas, y es cómo nosotras como mujeres hemos preservado y cuidado y blindado a nuestros esposos. ¿En qué ocasiones nosotras hemos actuado con discernimiento espiritual o quizás hemos actuado por nuestra emoción? Es una buena pregunta que podemos hacernos. O cómo yo puedo proteger y proveer ese amor y ese cuidado hacia nuestros esposos. Bueno, esa es una buena pregunta. Y aquí vemos algo más acerca de Mical en este momento y en este tiempo tan complejo, porque ella estaba como entre dos reinos o entre lo que normalmente nosotros decimos como la espada y la pared. Y es que estaba entre su padre, que era una autoridad terrenal, pero también entre su esposo David, que era alguien ungido por Dios y destinado para tomar el reinado o el trono de Israel. Entonces, Mical actúa de esta manera en favor de su esposo. Pero hay algo más que nosotros podemos hablar y decir, y es que puede suceder que no toda fidelidad es virtud si no está alineada con Dios. Y aunque Mical actuó con valor, también tuvo confusión espiritual y no vemos esa ayuda hacia Dios, esa proclamación, porque aún su nombre tenía un propósito y su vida tenía el propósito y como significaba su nombre. ¿Quién es como Dios? Solo Él era el que les podía dar la victoria. Así que vamos a continuar en medio de la historia y veamos qué más sucede con Mical. Aquí en esta primera parte podemos ver cómo su amor, su valentía, su entrega nos enseña a nosotras como mujeres, aun cuando todo o otras personas con motivaciones erróneas quieran venir a dañar, a destruir, a estropear. Pero recordemos que debemos actuar con la sabiduría que proviene de lo alto y con la consulta continua al Señor de qué es lo que Él quiere que hagamos. Y vamos a continuar en la historia. Y esta es una parte dolorosa como mujer también y no nada fácil. Y vemos qué sucede con Mical en Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Y quiero invitarle que ustedes me puedan acompañar a ese texto que es Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 44. Entonces, dice así, dice, ¿por qué Saúl? David ya se había casado con otras mujeres. Y en el versículo 44 dice que porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces, veamos este escenario. Mical amaba a David, amaba a su esposo, actuó, procuró proteger su vida y pasa el tiempo y David, como es desterrado y perseguido por el rey para acabar con su vida, David toma otras mujeres por esposa. Y ahora esta mujer que amaba a su esposo es entregada por su padre a otro hombre, como quien toma un trofeo y lo da a otro, como el que toma un accesorio y lo regala a otro. Miremos este contexto en el que estaba viviendo Mical, lo que estaba sucediendo en su vida, en su corazón, en su valía como mujer.
Y cuando vamos a 2 de Samuel, capítulo 3, vamos a encontrar más situaciones. Vamos a encontrar las respuestas del corazón de Mical por asuntos no resueltos, por dolores no resueltos y actitudes alejadas de lo que un día había sido la esposa de David, Mical. Así que acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 3. Y usted me va a acompañar y juntos vamos a ver qué continuó sucediendo en la historia. En 2 de Samuel, capítulo 3, en el versículo 13 y 14, vamos a ver qué sucede aquí. Entonces, aquí David está reclamando a su esposa. Él está diciendo, Mical, yo la compré, yo la recibí, ella es mi esposa legítima, a mí fue entregada. Yo pagué un precio por ella y fueron los 100 prepucios de los filisteos, pero en realidad no fueron 100, fueron 200. Y en el versículo 13 del capítulo 3 de 2 de Samuel dice, y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. En el 14 dice, después de esto envió David mensajeros a Is-Bofoset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Y en el 15 ocurre el suceso. Entonces Is-Bofoset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurín. Así que en este caso vemos que Mical había sido dada a otro hombre. Y tal parece que este hombre amaba a Mical. La palabra no nos menciona que Mical amara a este hombre. Este hombre fue y la acompañó llorando que se había ido la mujer que él amaba. Pero eso también tenía otros significados, porque el hecho de estar casada con una mujer que era proveniente del trono, pues traía tratados políticos, convenios, riquezas, posiciones. Entonces, averiguando un poco acerca de quién era este hombre con el que Mical se había casado, nos refleja y nos muestra que este hombre la amaba, pero también con lo que les decía anteriormente, con fines, tenían sus fines políticos y de poder. Sin embargo, nos revelan o nos muestran que Mical, pues nunca tuvo hijos, tal parece que este hombre la respetó y la amó a tal punto de no tocarla. Así que Mical es llevada ahora donde David y ahora está en ese lugar donde un día podemos decirlo, como despojada por haber sido entregada a otro hombre. Quien lo hizo fue su mismo padre. Entonces veamos toda esta situación en la que venía Mical año tras año. Pero no nos habla de que Mical haya buscado al Señor, sino que muestra otra actitud más adelante. Y recordemos que cuando Mical regresa con David a continuar su rol como esposa, David ya tenía 6 esposas más y tenía hijos. ¿Cómo te sentirías tú como esposa al no haber sido esperada? Entonces, ahora vámonos juntos al siguiente texto. Y aquí es donde podemos ver el corazón de Mical se revela. Y podemos hablar de un punto muy, muy importante. Y es el peligro de la amargura. El peligro de no tener asuntos resueltos en el corazón con Dios.
de no lidiar con el dolor, quizás con la frustración, con el fracaso, y llenarse nuestro corazón de queja, que lo que hace es alejarnos y ver de una manera distorsionada a Dios. Y cuando nosotros vamos a Segunda de Samuel, quiero invitarle a que me acompañe. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos. En el versículo 16 al 23 encontramos este suceso. Así que acompáñeme primero al versículo 14, y vamos guiándonos con la lectura. Y dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Recordemos que aquí se había recuperado el arca. David había aprendido cómo llevar el arca de Dios a su ciudad y ahora está celebrando y están danzando y están felices porque esto representaba la misma presencia de Dios y esto representaba que Él estaba ahí con ellos y era quien les libraba cada vez de las batallas contra sus enemigos. Pero imaginémonos el escenario ahora, su esposa Mical, observando desde la ventana del palacio todo lo que estaba sucediendo. No podía compartir la alegría que el pueblo estaba teniendo en ese momento. Y su corazón no estaba con su esposo, su corazón estaba alejado, dividido, quebrado y quebrantado por el dolor. Podemos decir que también estaba enceguecido. Y la respuesta de Mical es la siguiente, o lo que sucede con Mical, dice el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Mical menospreció a su esposo, al que un día amó, al que un día ayudó a librarlo de la muerte, a que escapara, y ahora que danza delante de Jehová y con el pueblo celebran esa gran victoria, ella desprecia en su corazón a su esposo. Siente desprecio y desánimo, pero esto también tiene pues un contexto y es que resulta que las únicas que hacían estas en cuanto celebraciones a danzar, tocar panderetas, cantar en medio de esos regocijos eran las mujeres, no eran los hombres y mucho menos un rey. Y esto representaba para ella como un desprestigio para la postura que presentaba su esposo. Pero ¿por qué la respuesta de Mical? Porque sencillamente su corazón estaba en amargura, estaba en su dolor. Y más adelante, bueno, en el versículo 20 dice que volvió luego David para bendecir su casa después de haber bendecido el pueblo. Y dice que saliendo Mical a recibirle, a David dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? Aquí podemos ver palabras llenas de veneno. Es como como un cuerpo espín, yo le llamo a esto, que estuvo listo para disparar sus espinas y enterrarlas en el corazón de David. Pero David estaba tan lleno de Dios y estaba tan alegre que estas palabras no le quitaron el gozo. Y bueno, él responde, dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y bueno, en el versículo 23 nos dice: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
Y aquí quiero que podamos ver esa diferencia entre lo que fue Mical un día y luego con el dolor y la amargura de su corazón que se convierte en una mujer no reverente a Dios, sino en un murmurar en su corazón, señalamiento y crítica. En ese momento no fue la esposa que un día alentaba a su esposo, sino al contrario. Es una esposa con palabras toscas, duras, no piadosas, no amorosas, no de apoyo a lo que estaba viviendo y la victoria que estaba viviendo el pueblo de Israel, la celebración de la misma presencia de Dios. Así que vemos algo más, y es que Mical tenía un nombre con significado espiritual, pero no vivió a la altura de su propósito en sus últimos días, que es lo que nos deja ver la palabra de Dios. Por eso es necesario que tanto tú como yo podamos conocer al Dios que nos lleva a reconocer la necesidad de nuestras situaciones, de nuestro dolor, de nuestro actuar, de nuestro quebranto, que solo Él es el que puede vendar nuestras heridas, que solo Él es el que puede traer alegría, gozo, contentamiento a nuestro corazón a pesar de las situaciones que nosotras hayamos pasado por la vida. Y la amargura y el juicio traen desconsuelo, traen tristeza y traen muerte espiritual a nuestra vida, a tal punto que nuestro físico también se afecta y se agota. Y en Hebreos 12:15 la palabra nos dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. La palabra nos hace énfasis en esto. Ahora, queridas mujeres o queridos hombres también que nos están escuchando en esta hora, puedes tú preguntarle al Espíritu Santo de Dios si quizás hay alguna raíz de amargura en tu corazón que te hace brotar con acciones, pensamientos, murmuraciones, juicios a otros, y aún a dudar de quién es Dios, aún a cuestionar sus bondades, sus misericordias, sus acciones de nuestro Dios. Porque los asuntos sin resolver en nuestro corazón, como les sucedió a Mical, que no fue una vida fácil, que no fue fácil ser como puesta como trofeo que se gana en batalla de un lugar a otro, pero qué diferente hubiera sido si hubiese buscado el favor de Dios. Así que, como en esta mañana nuestra pastora Gloria nos hablaba acerca de Abigail, una mujer con un contexto parecido, con un esposo tosco, con un esposo que quizás vivía ella aflicciones, pero ella reconocía quién era Dios y vivía en su benevolencia. Pero vemos aquí la diferencia de nuestra Mical, y aunque su nombre, ¿quién es como Dios? Como la pregunta que grita del interior para proclamar su grandeza, no vivió o no actuó de esta manera para exaltar quién era Dios y aún resolver asuntos de su corazón. Así que esto es algo muy especial, mis queridos amigos, hermanos en la fe que se encuentran aquí conectados en este tiempo de ayuno para poder reflexionar. Y recordemos que la palabra nos habla en Primera de Pedro capítulo 3 diciendo que vuestras esposas o nosotras esposas estemos sujetas y que que nuestras vestiduras sean un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que si tienes algún asunto sin resolver, si tu corazón no está inclinado a la piedad, a la misericordia, sino al contrario, a la amargura, al dolor,
pues es bueno que corramos a la gracia y que realmente seamos unas con el Señor, diciendo al Señor, yo quiero reconocerte en todos mis caminos. Quiero ser esa mujer que puede vivir en tu benevolencia, en tu favor, en tu cuidado, en tu amor, que tiene una vida en comunión contigo, Señor. Y yo te invito que ahí donde tú estás, que has dispuesto ese tiempo, que podamos orar al Señor y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Y estas 2 sesiones en medio del ayuno, tú has hablado. ¿Qué es ese rol y ese corazón enseñable de ser una mujer bondadosa, piadosa, Señor? Que a pesar de nuestros pasados, de nuestros asuntos no resueltos, de la vida dura, de la afrenta, del dolor, Señor, tú tienes misericordia de nosotras. Tú sustentas nuestra vida, tú sostienes el corazón. Solo tú puedes traer renovación a nuestra vida. Solo tú, Cristo Jesús, puedes traer y sanar y vendar las heridas. Señor, te reconocemos en todos nuestros caminos. Perdona nuestros pecados. Mira la iniquidad del corazón. Mira si en nosotros hay raíz de amargura, Señor, que no permiten abrazar tu gracia, Señor, sino que vive en continuo pecado, en continua amargura, en dolor, en queja, Señor, mirando las cosas de una manera distorsionada, quizás falta de perdón, quizás con nuestra boca lanzando como espinas que llegan a otro, Señor, para dañar. Perdona las conductas no agradables, Señor, que no hablan de lo que tú eres, Cristo Jesús, en nosotros. Te pedimos que sea tu gracia sustentándonos y que a través, Señor, de tu verdad nosotros podemos estar firmes, Señor. Queremos ser mujeres y hombres, Señor, que te reconocen en todos los caminos, que saben que tú eres quien sustenta nuestra vida, Señor, que tú eres quien afirma nuestros pasos y que vamos a poder, Señor, abrir nuestra boca y nuestro corazón para exaltarte, Señor, y engrandecerte en medio de cualquier circunstancia, Señor. Porque tú eres el único digno de todo honor, porque tú eres el único digno de toda honra, Señor. Y hoy aprendemos, Señor, a través de tu misma palabra, Señor. Mujeres en contextos diferentes, mujeres lidiando con dolores, Señor, difíciles para procesar, pero no imposibles de afirmarse y de vivir en tu benevolencia y de actuar en tu verdad, Señor. Y así queremos ser, Padre, en ti. Y yo oro por cada uno de los que está aquí conectada, Señor. Oro por tu verdad, por tu renuevo, por tu transformación en sus corazones. Señor, porque tu palabra dice que si disponemos a ti nuestro corazón y alzamos a ti nuestras manos, Señor, y no encubrimos nuestro pecado, Señor, entonces vendremos a ser limpiadas, vendremos a ser sanadas, vendremos a ser renovadas y transformadas, Señor. Y lo mejor de todo es que veremos, Señor, nuestra miseria, lo que un día fue como aguas que pasaron, Señor, y nuestro mediodía, Señor, nuestra mañana será más clara que el mediodía. Y solo es en ti, Jesús, el renuevo, la transformación, la verdad y el sustento, Señor. Y lloro por las peticiones de cada una de estas mujeres, de estos hombres, Señor, de los que se van a conectar,
la necesidad que tienen de ti, la necesidad de ser renovados y transformados, Señor. Tu palabra nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados y transformados en nuestro entendimiento. Y esto es lo que buscamos. Ser sujetos a ti, ser llenados a ti, ser plenos en ti, Señor. Y oro por cada situación, Señor, por cada dolor que lidian estas hombres y mujeres, Señor, que hoy han dispuesto sus vidas para este tiempo de ayuno, Señor. Y como te lo decíamos al principio, Señor, este ayuno para traer renovación, libertad, Señor, a los corazones, a las vidas, Señor Jesús. Reflexión, meditación, pero también acción en medio del día a día, del caminar contigo, del vivir en ti, Señor, pero también del actuar en las familias, Señor, en el trabajo, en cualquier circunstancia, Señor. Así que oro por estas mujeres para que a través de tu verdad, de tu palabra y de la búsqueda intensa de tu presencia, Señor, sean renovadas y seamos transformados y nuestros rostros sean iluminados por tu verdad y nuestro corazón y nuestra boca rebosa de palabras de vida, de palabras de verdad, no palabras de mentira, palabras dulces, vestidas con tu gracia y tu espíritu afable y apacible, Espíritu Santo. Ayúdanos en medio, Señor, de nuestros días. Cuando nos levantamos, Señor, que la meditación de nuestros pensamientos sea agradarte a ti, Señor. Mientras descansamos, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra mente medite en tu verdad, Señor, para que tú enseñes nuestra conciencia. Ayúdanos en nuestras disciplinas espirituales a estar firmes, a continuar, a buscarte, a ser hombres y mujeres que hablan con tu verdad, que te muestran Cristo, pero también tu mirada, Jesús. ¿Cómo ves tú a otros? ¿Cómo tú ves el mundo? ¿Cómo ves tú a las personas? ¿Cómo ves a nuestro prójimo? Queremos ser mujeres llenas de esa mirada, de esa renovación, Señor. Quita todo lo que estorba y todo lo que no es de ti y todo lo que no proviene de ti, Señor. Y llévanos a vivir en tu verdad, en tu renuevo, en tu transformación, para cantar con libertad, para hablar contigo con libertad, para mostrarle a los de nuestra casa tu bondad y tu libertad, Señor. Proclamamos tu belleza, Señor. Proclamamos tu presencia porque tú eres santo, Señor. Tú eres nuestra vida, Señor. Tú eres la luz a los hombres, Señor. Y de esa luz queremos nosotros vivir y habitar en ti, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Qué hermoso es saber que podemos venir confiadas y confiados ante el trono de la gracia y que no hay impedimento para acercarnos al Padre, para ser cuidadas, para ser consoladas, para ser renovadas, para ser transformadas y para ser llenas en ti, Señor. Qué deleite es saber que podemos aprender de ti y de tu palabra, Señor. Es un gran deleite y es una gran victoria, Señor. Oro por tu sustento, Señor. Bendice cada hogar. Cuida, Señor, a cada mujer que te busca, Señor, estas mujeres que están aquí conectadas desde las diferentes naciones, desde los diferentes departamentos, municipios, Señor, que nos acompañan, que desean amarte, pero desean mostrarte, Señor. Guarda sus vidas, cuida sus hogares, sosténles, Señor. Y cuando quizás vengan situaciones que quieran
traer, Señor, temor a sus corazones, que tú vengas con tu verdad y les afirmes, Señor, que tú les das libertad y que tú les sustentas, Señor, porque tú sustentas sus vidas. Y te doy gracias por ellas, Señor. En el nombre de Jesús las bendigo y continuamos este día en ayuno, estos días contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén al Señor, que es bueno, que es fiel para con nosotros. Qué deleite es poder estar en Él, qué deleite es poder ser sustentadas y ser sostenidas por su verdad, porque su amor es así, es afable y apacible y es su llenura en nosotras. Así que yo quiero seguirles animando a que ustedes puedan continuar en este tiempo de ayuno, que ahora a las 7 de la noche vamos a tener la continuidad de temas que hablan a nuestra vida y que son como esa punta de lanza con doble filo que traspasa nuestro interior para llenarnos de su verdad. Así que continuamos en estos tiempos especiales de ayuno esta noche con nuestro tema a las 7 de la noche. No se lo pierda, comparta el link para que otros puedan escuchar y ser edificados en la verdad. Asimismo, mañana a las 5 de la mañana nuevamente estaremos conectados a mediodía, a las 12, a las 7 y asimismo el miércoles. Así que les animamos a que no se pierdan estos tiempos y que puedan seguir siendo edificados. Así que les animamos, les bendecimos, que estos tiempos de reflexión para sus vidas sean de sustento, pero no solo para quedarse reflexionando y meditando, sino para también accionar. Ser mujeres de acción, hombres de acción, que no se quedan con la palabra, sino que actúan en favor de ella. Así que les bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas, que estén muy bien. Fue un gusto compartir con ustedes, que tengan una tarde bendecida. Adiós, que estén muy bien. Dios les bendiga, un fuerte abrazo de mi parte. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025. Israel, la tierra prometida. La Tierra Santa está esperando por ti. Déjenos llevarlo por cada uno de los lugares de los que usted ha leído y ahora podrá estar presente. Suba con nosotros al Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, al Monte Carmelo, donde Elías probó a los profetas de Baal, el monte del precipicio, donde Jesús fue rechazado como Mesías. Sumérjase en el mismo río donde Jesús fue bautizado, el río Jordán. Navegue en el mar de la Galilea, donde Jesús dio grandes lecciones de fe a sus discípulos, en una barca que lo hará sentirse en los mismos tiempos de Jesús. Camine por aquellos lugares por donde Jesús con sus discípulos caminaron y donde acontecieron hechos y milagros, prodigios y señales. Acompáñenos a lugares maravillosos como el de las bienaventuranzas, también donde se multiplicaron los panes y los peces. Vamos a ir a la sinagoga, donde reclutó a sus discípulos, y le hacemos una invitación especial en un maravilloso lugar. Sumerja sus pies en la playa, donde se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. 2 días de relax, 2 días de descanso, 2 días maravillosos en las aguas del Mar Muerto. Había un maravilloso sitio de spa, piscina y playas únicas. Y ahora lleguemos a Jerusalén, la ciudad del gran rey.
Entremos donde se hizo la oración del Padre Nuestro. Arrodillémonos en el huerto de Getsemaní. Oremos en el muro de los lamentos, pongamos nuestras peticiones y creamos en lo que Dios va a hacer. Caminemos por la vía dolorosa y, por supuesto, seamos testigos que Cristo no está muerto. Sí, llegamos a la tumba vacía, un lugar extraordinario, un lugar donde nuestra fe es confrontada. 12 espectaculares días maravillosos, con todo incluido. 3 comidas en buffet de la tierra prometida, los mejores hoteles, impuestos hoteleros y aeroportuarios, propinas y maleteros. También tenemos pagos los guías que los acompañarán durante todo el recorrido. Nuestras fechas, 20 de octubre a 1 de noviembre, más 57 300 429 8001. Venga, vaya con nosotros a Jerusalén.